En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales. Regresamos a esta primera edición de Radioanálisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos. Por supuesto, vamos a estar profundizando en esta lamentable noticia que nos comunicaba Patricio López previo a ir a la pausa. La lamentable partida de este plano de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, en nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Dentro de unos minutos podremos encontrar más información al respecto. Pero tenemos que continuar con el programa y vamos a pasar, como nos señala la cortina, a nuestra sección Milenio al Aire de todos los martes y que hoy abordará un tema que es sin duda muy, pero muy importante. Estamos hablando de los desafíos que se abordan a partir de la implementación de la Ley de Educación Superior. Para eso estamos en contacto con el doctor en Educación académico de la Universidad de Valparaíso, investigador del núcleo Milenio respecto de la experiencia de los estudiantes en la educación superior en Chile, José Miguel Salazar, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. ¿Cómo estás tú? Muy bien, profesor. Quería conversar con usted respecto de este tema que ha generado, por supuesto, mucho debate, muchos desafíos también a partir de esta reforma del año 2018, esta Ley de Educación Superior, que si bien permitió avanzar en diversas materias que se habían postergado durante mucho tiempo, dejó también importantes cuestiones pendientes y se abrió también un conjunto de nuevos problemas que ha sido difícil encontrar una solución o un consenso respecto de cómo se debe abordar. En ese sentido, ustedes, junto al doctor Gonzalo Zapata, también el doctor Javier González, investigadores de educación superior, desarrollaron el Policy Brief Transformación o Crisis, la encrucijada de la educación superior, un documento que aborda los desafíos del sector y que también realiza algunas propuestas con perspectiva a largo plazo. Le quería preguntar en primer lugar, profesor, respecto del diagnóstico que ustedes hicieron en este documento, en esta investigación, ¿cuáles son los principales problemas que se encontraron respecto del estado actual de la educación superior en nuestro país? Muchas gracias por tu pregunta, Mauricio, y ciertamente es un tema difícil de plantear y empezar a conversar. Uno diría, tuvimos 8 años discutiendo en las calles sobre educación superior. El país solamente habló de ese tema por mucho tiempo. Y yo asumiría que luego de la reforma del año 2018 quedamos bastante cansados de la educación superior. Como que ya no tuviéramos mucho más que discutir y como que tuviéramos una ley que nos dijera, esta es la ruta a seguir. Pero el diagnóstico que nosotros hacemos con este equipo de investigadores, y yo quisiera resaltar también la presencia de María José López como parte de nuestro equipo de desarrollo del documento, y ella fue una persona muy importante en el trabajo que hicimos, es que tenemos una situación en que los problemas que advertimos no se correlacionan con lo que hizo la ley. Y ahí creemos que hay un obstáculo fundamental, que es la ley se centró excesivamente en la discusión sobre gratuidad, sobre cómo los estudiantes más pobres del país podían llegar gratuitamente a la educación superior, pero no se hizo cargo de los problemas que el país tenía. Y cuando uno construye una legislación sin mirar los problemas de corto y largo plazo sobre los que está sentado, generalmente tiene una situación difícil de resolver. Y lo que siento yo que fundamentalmente tenemos, y eso es parte del diagnóstico que nosotros hicimos, es que los problemas de la educación superior quedaron un poquitito debajo de la alfombra. ¿Y qué problemas? Por ejemplo, creo que hay cuestiones bastante importantes. Primero, Chile tuvo un sistema de educación superior que creció sustantivamente durante 3 décadas. Pero en los últimos 5 años está estancada la matrícula, particularmente la matrícula nueva. El sistema no está creciendo. Diseñamos un sistema para crecer permanentemente. Las instituciones están invirtiendo hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué pasa si la matrícula dejó de crecer? Si los ingresos de las instituciones dejaron de crecer. Tenemos ahí una cuestión importante, porque además eso no nos permite decir que las brechas en términos de igualdad de oportunidades de género se están cerrando, sino que se mantienen. En un escenario como el que estamos hoy día se mantienen. Todos tenemos evidentemente un problema serio con el proceso formativo también. Nos demoramos mucho en formar a la gente, no necesariamente estamos reteniendo a todos los estudiantes que deberíamos, no toda la gente avanza y progresa por su currículum, por lo tanto tenemos una situación donde hay mucha gente estudiando, pero que tenemos incertidumbre acerca de si se van a titular o no, o si van a poder titularse. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos resolver ese problema? Una educación superior masiva es muy distinta a una educación superior de élite, y por lo tanto hay que trabajar esto de otra forma si uno de verdad quisiera atender los problemas de esos estudiantes.
Luego, tenemos unos currículums, y tú seguramente los has escuchado muchas veces, muy largos, muy inflexibles. Seguramente tu experiencia en la universidad también habla de eso, que tenemos un poco espacio para reconocer trayectorias distintas. Los estudiantes adultos, y déjame solo darte un ejemplo, tienen mucho menos tiempo que los estudiantes que vienen de la escuela directamente, pero al mismo tiempo tienen mucha más experiencia que aportar. Entonces, si uno tiene una ruta igual, que tiene que hacer del primer curso hasta el último curso del currículum, exactamente igual, bueno, deja a la gente en una situación donde el avance curricular es mucho más difícil. Si tú quieres, en cuarto lugar, tenemos un problema con lo que es la acreditación y la evaluación de la calidad. Hay poca promoción de la calidad, hay mucha censura, pero al mismo tiempo hay un sistema de evaluación de la calidad muy formal. La acreditación, a uno le piden tener políticas, documentar cosas, formalizar cosas, pero lo sustantivo, la discusión más de fondo, ¿cuánto aprenden los estudiantes? ¿Cómo uno tiene una mejor universidad? ¿Cómo tiene una mejor conversación entre estudiantes y profesores? No lo tocamos con esos procesos. El desarrollo de la profesión académica, cómo los académicos van avanzando a través de que pasa el tiempo en las universidades, tampoco es un tema que tocamos mucho, y entonces ahí tenemos un problema serio también. Pareciera que la política al mismo tiempo estuviera concentrada en el corto plazo, y la política de la educación superior no estuviera pensando a 10, 20 o 30 años plazo cómo va a mover el sistema, cómo va a alinear las voluntades necesarias para que eso pase, y ahí tenemos otro problema grande más. Tenemos al mismo tiempo, y producto quizás de esta lógica que tuvimos durante un tiempo sobre esta expansión permanente de las universidades y particularmente del sector privado, una gestión un poquitito empresarial. Y estas son organizaciones que son más bien académicas, son comunidades. Y creo que ahí tenemos un choque acerca de, bueno, cómo se piensa la gestión de las instituciones y cómo se vive la gestión de las instituciones. Y que de nuevo ahí hay un tema que deberíamos abordar razonablemente. Tenemos problemas de financiamiento. Hay mucha plata que se ha puesto en la educación superior, pero se ha puesto pensando un poquitito en la lógica de que la matrícula sigue creciendo permanentemente y que la plata está vinculada a que lleguen más estudiantes. Si eso cambia, y si cambia radicalmente, y en algunas universidades, en regiones lo estamos viendo hoy día de manera marcada, bueno, significa que hay varias cosas que se desfinancian. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo queremos construir las condiciones de sustentabilidad del sector? Y en eso pareciera que no lo tuviéramos resuelto. En fin, creo que tenemos, y tú lo has visto seguramente en la prensa durante los últimos meses, problemas serios con la investigación de la ciencia y la tecnología. Hay pocos recursos, hay una creciente demanda de investigadores, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no hay una visión de largo plazo de nuevo puesta sobre la mesa. Y creo que eso nos habla de la necesidad de que, superado un conjunto de circunstancias que estamos viviendo hoy día en el país, nos sentemos a discutir en serio. ¿Cuáles son nuestros problemas? Los que nosotros hemos descubierto son de los que te planteaba recién. ¿Cómo nos vamos a abordar y qué solución de largo plazo vas a tener para ir alineando el sector en avanzar progresivamente a su mejor conclusión, a su profundización? Eso pareciera que no estuviera pasando hoy día. Y es preocupante cuando hay tantas expectativas puestas sobre la educación superior, tanta movilidad social asociada a ella, tanta plata puesta. Y a lo mejor, si no somos capaces de hacernos cargo bien de estos desafíos, vamos a tener un problema de legitimidad importante a largo plazo. Porque la pregunta es cómo la educación superior se hace cargo de estas demandas, aspiraciones y necesidades sociales, es algo que no vamos a poder responder bien. Entonces nosotros queremos un poco poner la luz de atención en el sentido de que hay que hacerse cargo de estos problemas en serio. Hay que hacerse cargo de estos problemas transversalmente de manera como un diálogo institucional y de todo el sector para poder cumplir con la promesa que le estamos haciendo a la sociedad, que creemos que es muy seria y muy importante. Uh-huh. Profesor, bueno, son varios los problemas que ustedes identifican actualmente y que quizás se podrían englobar un poco respecto de cuál es la perspectiva o el sentido que se tiene respecto de hacia dónde se tiene que orientar nuestra educación superior. Hoy en día estamos en un contexto donde, bueno, si es que las condiciones técnicas los permiten, vamos a poder empezar a discutir en torno a una nueva constitución, a una nueva forma respecto de cómo precisamente estos temas se empiezan a abordar. ¿Qué podríamos decir al respecto considerando los problemas que usted nos mencionaba y también hacia dónde tienen que ir apuntadas finalmente las soluciones precisamente a los mismos? Pero nosotros queremos pensar que estar en la disyuntiva de conversar una nueva constitución nos permite un poco discutir, a lo menos por un momento, sobre el sentido que queremos que tenga la educación superior. Y creo que eso es súper importante porque podríamos reflejarlo en la condición o en el contexto de la conversación constitucional, y ahí hay de verdad una oportunidad interesante en el sentido de no resolver todos estos problemas que yo te planteaba, que creo que es un catálogo bastante largo de cosas, pero que son importantes de relevar y poner en perspectiva, sino que decir, bueno, ¿dónde están los pilares fundamentales de hacia dónde nos queremos mover? Entonces, que nosotros creemos que uno puede aprovechar esta discusión para pensar por lo menos en que tenemos que pensar
cómo vamos a darle un sentido más institucional, más de institución social a la educación superior para el largo plazo, cómo la vamos a conectar con la estrategia de desarrollo del país y de las regiones, que creemos que es algo muy importante, que tenemos que pensar la educación superior fuera de la lógica competitiva y de mercado que hemos tenido muchas veces en los últimos años, para pensarlo definitivamente como un derecho social que pudiera plantearse derechamente en el texto constitucional. Entonces, hay una posibilidad de que podamos realinear los pilares hacia un desarrollo más sano y más pensando en el largo plazo, a propósito de la discusión de la Constitución. Pero eso nos abre dos problemas adicionales desde el punto de vista de la arquitectura política sectorial. Por lo pronto tenemos que conversar sobre la gobernanza de la educación superior. La educación superior necesita una mejor coordinación y hay que trabajar mucho más. Y dos, tenemos que pensar de nuevo en el financiamiento. La gratuidad fue una muy buena solución para las familias, pero no una tan buena solución para las instituciones, y no estamos hablando de una metodología que queramos nosotros sea sustentable en el largo plazo. Hay que consolidar el financiamiento gratuito a la educación superior, pero si lo mantenemos como el día está planteado, que es básicamente un voucher, no vamos a poder resolver los problemas de largo plazo que tenemos. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de propuestas a propósito de eso mismo. Hablemos precisamente de esas propuestas, profesora. ¿Hacia dónde debiesen ir orientadas finalmente estas soluciones? A ver, primero, como te decía, revisemos en la posibilidad de meter en la discusión constitucional estos pilares fundamentales que ojalá pudiéramos reflejar, pudiéramos dar cuenta efectivamente que el desarrollo está asociado a la educación superior, que la educación superior es un derecho social para el desarrollo de las personas y de la comunidad completa, y dos, que luego tenemos que bajar a una arquitectura de políticas institucionales que haga sentido. Entonces, pensamos que lo primero es hacernos cargo de algo que lo dice la ley en un rincón, pero que todavía no tenemos. Hay que tener una estrategia de desarrollo a largo plazo de la educación superior. Y esa estrategia de desarrollo tiene que ser discutida con las universidades, con la sociedad completa, pero al mismo tiempo puesta en perspectiva, porque tú me entenderás que si la Universidad de Chile quiere abrir una carrera, supongamos que quiere abrir la carrera de Pedagogía en Educación Básica, tú entenderás que planificar la carrera, ponerla en práctica y tener los primeros graduados, toma como 7 años para empezar a conversar. Cuando yo estoy pensando cómo voy a formar una persona hasta 7 años más, tengo que tener alguna claridad acerca de los elementos de contexto que van a afectar esa formación. Y por lo tanto, cualquier movimiento que yo haga en ese sentido necesita radicalmente tener algunas claridades que hoy día lamentablemente creemos que no tenemos. Dos, hay que fortalecer al Estado para que apoye el desarrollo de la educación superior. El Estado y su institucionalidad es demasiado burocrática, es demasiado administración pública y no entiende bien cómo funciona la educación superior, sus lógicas, sus prioridades y la manera en que se conduce. Entonces tenemos ahí una necesidad fuerte de avanzar también. Pero esto no se resuelve porque a un ministro de Educación o al componente técnico burocrático del Estado se le ocurre hacer una cosa. La educación superior es por definición participativa y por lo tanto hay que conversar con los académicos, con las federaciones de estudiantes, con los directivos, con las comunidades que atienden las instituciones para ir en conjunto construyendo una estrategia. Nos ha faltado ahí avanzar en esa dirección y creemos que es importante moverse en esa lógica, porque no sirve mucho que saque un decreto al ministerio y que nos imponga hacer A, B, C o D, sino que hay una construcción horizontal y participativa que es muy importante. Pero en esa lógica uno tiene que pensar, ok, ¿cómo van a participar las instituciones? Estas comunidades que están radicadas en ellas necesitan un poquitito más de autonomía para tomar decisiones. Y a pesar de que la ley nueva declara que hay autonomía, hay un conjunto importantísimo de restricciones para la operación, particularmente en las universidades estatales, que lo hacen muy difícil su gobernanza y su gestión día a día sobre algo que hay que pensar nuevamente. Por otra parte, en lo que se refiere al financiamiento, necesitamos radicalmente orientarlo. Hoy día, como tú sabes, el financiamiento de la gratuidad, te decía yo, era un voucher, pero fundamentalmente es un financiamiento a la demanda. Y está pensada en una demanda creciente, tanto que la ley trata de contener el crecimiento y dice, usted puede crecer hasta un tanto por ciento la matrícula para que yo le siga financiando gratuidad. Pero eso no se relaciona con la realidad actual, donde la matrícula nueva está decayendo. Acabamos de tener hace unas pocas semanas los datos de matrícula del sistema en sí, es 2020 y 2021, y nos dice que en las universidades la matrícula nueva está cayendo nuevamente, donde ha estado cayendo durante los últimos 5 años. En esa lógica es difícil pensar una estabilidad institucional. Hay que mover un poquitito el financiamiento desde financiar a la demanda a financiar también a las instituciones y darles estabilidad en el largo plazo. Por otra parte, hay que producir una movilización cualitativa en que las instituciones de educación superior sirvamos a la comunidad mejor. Y a lo mejor los incentivos para el financiamiento del sector tienen que estar mucho más puestos en la idea de cómo servimos a la comunidad, cómo servimos a los estudiantes. Y en esa lógica, creemos que mientras más haya plata que se coloque hacia la inclusión,
hacia la movilidad social, hacia la equidad, hacia el mejoramiento de la calidad, va a ser mejor la situación de las instituciones. Pero eso hay que pensar el financiamiento de otra manera, ¿te fijas? No es decirnos nomás tienen aquí plata por gratuidad o tienen plata para efectos de ciencia y tecnología. No, esto requiere un diseño instrumental mucho más sofisticado que el que hoy día tenemos y para lo cual deberíamos avanzar. Al mismo tiempo, creemos que la gratuidad es muy importante. La gente necesita no tener que pagar por sus estudios superiores, pero la idea de que todo esto se financia de la manera que yo te describí antes, creemos que es insostenible. Nosotros creemos que de verdad hay que avanzar hacia un impuesto a cero graduados, donde la comunidad entera, el país entero, pague el financiamiento de la educación superior, porque en los términos que hoy día está planteado, ustedes seguramente lo han podido ver, el compromiso en el presupuesto nacional es gigantesco, hay muchas cosas que no se pueden hacer, porque toda la plata se coloca en educación superior, la discusión acerca de, bueno, ¿qué es primero, cierto? La educación inicial, la educación secundaria o la educación superior, ahí tenemos problemas y tenemos que buscar alguna línea de financiamiento de más largo plazo. Al mismo tiempo, si uno quiere seguir creciendo en equidad, no puede seguir financiando puramente aranceles. Los estudiantes más pobres del sector no necesitan solamente que no les cobre la universidad. La pregunta es cómo viven cuando están en la universidad. Y precisamente uno de los principales problemas que tenemos con los estudiantes más pobres en las universidades que se dedican a ellos es que lo que compite con que las personas estudien es que tienen que ayudar a financiar a sus familias. ¿Cierto? Si un estudiante, hijo de una familia de 3 personas, padre, madre, hijo, resulta que no les alcanza para vivir con los sueldos de padre y madre, bueno, el sueldo del hijo es muy importante y que el hijo vaya a la educación superior compite contra el bienestar de la familia. Si uno quiere que eso no cambie, necesita apoyar financieramente a los estudiantes mientras están en la universidad. Necesita apoyarlos en la alimentación, necesita ayudarlos a vivir, y es algo que por lo demás existe en muchos países y se desarrolla de esa manera. En fin, creemos que hay que trabajar decididamente el tema del financiamiento a la investigación. Hay que pensar bien qué prioridades de investigación este país tiene que tener. La investigación no puede ser en un país pobre como Chile o de medianos ingresos como Chile, no puede ser que la investigación sea cualquier cosa, tiene que tener prioridades claras y de largo plazo en el sector y tenemos que trabajar todos mancomunadamente en su diseño, en su definición, pero luego en tratar de que efectivamente aprovechemos esos recursos para el bienestar del país. La educación superior tiene que en esa lógica pensarse más bien como un motor más de desarrollo social y económico para Chile. Y creo que tenemos que repensar en serio qué significan ese tipo de declaraciones para que los instrumentos de política y los fondos disponibles para el sector vayan siendo movilizados en una lógica que sea más convergente. Si te fijas, estamos hablando de mover estructuras gruesas, que uno hubiera pensado, bueno, a lo mejor esto es lo que una ley tuvo que haber hecho cuando quiso regular al sector, pero los temas están arriba de la mesa y sin resolverse. Nosotros nos tememos que de verdad tenemos un problema de sustentabilidad de largo plazo si no nos hacemos estas preguntas en serio, si no nos hacemos cargo de estas preguntas participativas. Y de verdad aquí hay un esfuerzo muy importante que tenemos que desarrollar entre todos. Lamentablemente no es el mejor minuto, hay muchas otras cosas en la agenda. Entendemos también de que para el país ha sido bien cansador discutir esto todo el tiempo, pero si queremos pensar en serio lo que viene a continuación, si queremos pensar en Chile, que a continuación tenemos que construir entre todos, vamos a tener que darnos vueltas sobre estas preguntas una vez más en el minuto que sea oportuno. Así es, profesor. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo acá en el programa. La radio es cruel en ese sentido. Queda mucho que hablar todavía respecto de este tema porque sin duda alguna es muy importante y como usted nos relataba también son varios los problemas que hay que resolver, ojalá de forma urgente. Profesor José Miguel Salazar, doctor en educación de la Universidad de Melbourne, académico de la Universidad de Valparaíso e investigador del núcleo Milenio Experiencias de los Estudiantes en la Educación Superior en Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Que estés muy bien. Igualmente.